Bueno, buenos días, Ana. Voy a comenzar con mi exposición sobre mi trabajo sobre los países que han ganado y han perdido con la inclusión del euro. Los criterios que voy a utilizar para determinar si hay un país que ha ganado o un país que ha perdido son dos: el PIB per cápita y el crecimiento económico. Me gustaría hablar de dos países: Italia, que es la gran perdedora, y Alemania, que es la gran ganadora. Voy a comenzar con Italia. Según este gráfico, elaborado por Statista, empresa de reconocido prestigio en el ámbito de la estadística y los porcentajes, ha perdido 76.300 euros en valor de PIB per cápita, una absoluta barbaridad. Y si nos fijamos en su crecimiento económico, si cogemos como referencia el 98 y el 2018, su PIB per cápita en el 98 era de 26.000 euros y en el 2018 era de 26.300, un escaso crecimiento en estas últimas 2 décadas. Además, continuando con Italia, en la actualidad es el cuarto país más endeudado del mundo, debido a que las políticas económicas de este país han sido siempre el endeudamiento. Y con la crisis del 2008 ya partían con una deuda muy grande, lo que ha hecho que la deuda ascienda al 137,30% del PIB. Además de que, en términos absolutos, la deuda ascienda a 2.439 billones de euros, una absoluta barbaridad. Además, hablando del ámbito laboral, Italia tiene una tasa de paro del 9,7% y una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa, que asciende a un 27,1%, tan solo adelantadas por Grecia y España. Además, tenemos que tener en cuenta que Italia es el tercer país dentro del continente europeo con más ninis, es decir, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Esto se debe a dos principales motivos. La primera, que 1 de cada 5 italianos accede a la universidad, es decir, tan solo un 20%, debido a la baja inversión y a las dificultades a la hora de realizar los exámenes de prueba a la universidad. Y por último, tenemos la guinda del pastel de por qué Italia se encuentra en esta situación, es la inestabilidad política, debido a que desde la Segunda Guerra Mundial ha habido 65 primeros ministros y en los últimos 10 años ha habido 6. Esto significa que en Italia, desde la instauración de la democracia, ha habido la duración de los primeros ministros ha sido tan solo de 1,5 años, una absoluta barbaridad que ha impedido tomar medidas económicas concretas. Bueno, pues esta es la historia de la Italia contemporánea, de la Italia actual. Pero esto ni mucho menos ha sido así. Italia llegó a ser más rica en términos de renta de PIB per cápita que Francia o el Reino Unido. Y esto se debió a la carta, al as en la manga que tenía siempre el gobierno italiano, que era la devaluación de la lira italiana. Antes del año 2002, Italia era una potencia exportadora a nivel mundial. Y esto se debía principalmente a que China no había entrado todavía en la Organización Mundial del Comercio. Y lo que significaba que Italia tenía vía libre para comercializar con los países que sí que estaban dentro de esta organización, para venderles todo tipo de baratijas. Es decir, que hace escasamente unos 20 años Italia era la China del mundo. Y aquí en esta gráfica podemos ver la devaluación de la lira italiana frente al marco alemán, que siempre se habla por los economistas, que si tú quieres ser competitivo tienes que devaluar la moneda para ofrecer un producto en el extranjero más barato, independientemente ya de los aranceles que ese país quiera poner a tus productos, ¿no? Y a Italia le iba muy bien, como ya he dicho, era más rica que Francia y que el Reino Unido durante algunos años. Y esto independientemente de su clase política, que era absolutamente corrupta, que tenía un 20% de economía sumergida, que se dedicaban a subvencionar o a darle dinero a terroristas, la extrema derecha y la extrema izquierda alentaban con el terror y la violencia por todo el país, pero independientemente Italia seguía a flote gracias a la devaluación de la lira. Sin embargo, en el año 2002, la lira italiana y el euro dejan de convivir, la lira italiana queda en la historia y permanece el euro. Y en ese mismo año, China entra en la Organización Mundial del Comercio, lo que quiere decir que Italia, 1, ya no tiene la posibilidad de devaluar la lira para ser competitiva y ofrecer sus productos a nivel mundial. 2, China sería la que iba a ocupar ese puesto, principalmente porque aunque Italia tuviera la lira, tendría que devaluarla muchísimo para ser competitiva contra China, un país que, si ahora mismo está en vías de desarrollo y vemos ciudades espectaculares, hace 20 años pues era aún peor. Por lo tanto, aún peor en términos de riqueza, de construcción y de la clase media. Por lo tanto,
China tenía unos salarios aún más bajos, por lo tanto, Italia ya no podía ser competitiva de ninguna de las formas con China. Por lo tanto, en el año 2002 el gobierno pues tenía dos opciones, o quedarse quieto o actualizarse, y decidió quedarse quieto. Con las altas regulaciones a las empresas, la alta burocracia y los altos impuestos, las empresas italianas a día de hoy no han sido capaces de remontar en absoluto. Un ejemplo está en Fiat, una compañía, una marca clásica italiana que ha reducido muchísimo su nivel de coches vendidos y producidos en el extranjero en comparación con la marca alemana BMW, que han aumentado considerablemente. Y esto es debido a que, según Commerzbank, la productividad italiana a día de hoy está igual que en los años 90. Una absoluta barbaridad teniendo en cuenta la cantidad de tecnología, ordenadores, software, inteligencia artificial que tenemos a día de hoy. Último, tenemos el problema que he mencionado al principio, la deuda pública. El Banco Central Europeo anunció en el año 2018 que su plan para comprar deuda a países miembros iba a terminar. Y teniendo en cuenta que la deuda ya es muy alta y que Italia es uno de los países más afectados junto al nuestro por el coronavirus, van a tener que tirar de deuda, no solo para pagar el gasto extra en sanidad y en seguridad, sino porque la economía va a quedar completamente mermada y el Estado va a tener que intervenir, porque sí que es verdad que en estas situaciones un país sí que tiene que tirar de deuda, pero para eso tiene que ser responsable, y Italia no lo ha sido. Por lo tanto, Italia va a tener muchos problemas, uno, para conseguir colarle la deuda a cualquier inversor o a cualquier banco central, y segundo, poder pagar esa deuda, porque recordemos que tiene que pagar la deuda que ya ha emitido y que ya se ha comprometido a pagar en ciertos plazos. Esta es la historia de cómo Italia pasó de ser un país rico y exportador a un país completamente mermado, tanto por la falta de soberanía a nivel de exportaciones, aranceles y de emisión de moneda, y por la conveniencia de los países asiáticos que ha generado la globalización. Y ahora vamos con el segundo país, que es el gran ganador, que es Alemania, que es absolutamente lo opuesto a Italia. Visto Italia, vamos con la gran ganadora, que es Alemania. Alemania, como se puede volver a ver aquí en la gráfica, es el país que más ha ganado con la inclusión del euro, o desde la inclusión del euro. Pero para hablar de cómo Alemania ha conseguido estos números, tenemos que remontarnos a mucho más atrás. En el año, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa está completamente destruida por la guerra. Y la parte capitalista, es decir, Alemania, se dividió en dos: la parte occidental, que era la capitalista, y Alemania del Este, que estaba la comunista, bajo las órdenes de la Unión Soviética. Pues tanto Alemania Occidental como Francia como Italia recibieron ayudas del denominado Plan Marshall de Estados Unidos para reconstruir Europa. Entonces, aquí tenemos dos modelos. El modelo de Francia, que bajo las órdenes de Charles de Gaulle se puso en práctica lo que se conoce hoy en día como el dirigismo, que es la nacionalización de todas las grandes empresas o las grandes multinacionales del país y controlar la economía como si fuera el ejército. Es decir, básicamente un plan de economía centralizada. Y Alemania Occidental hizo absolutamente todo lo contrario. Y su primer ministro y su ministro de Economía, Ludwig Erhard, idearon una nueva variante del liberalismo o capitalismo, con un nombre bastante feo a mi parecer, que se llama ordoliberalismo o economía social de mercado, en la cual el Estado sería el que pone las condiciones y después las empresas, el sector privado, tomaría sus propias decisiones. Es decir, un poco como el keynesianismo. El Estado está ahí para cobrarles impuestos a las empresas y ofrecer servicios públicos a la población, pero con la coexistencia del sector privado y cuidándolo, debido a que cuanto mejor le vaya al sector privado, más recaudará el Estado. Tiene sentido, ¿no? Pues bien, aunque Francia siga a día de hoy siendo una potencia mundial, Alemania hoy es conocida también como la fábrica del mundo. Pero
¿La fábrica del mundo no era China? Bueno, sí, técnicamente el país que más exporta del mundo es China. Pero sin Alemania, sin las empresas alemanas, sin las pymes alemanas, que son las que han revolucionado y han hecho que Alemania crezca, nada de esto podría ser posible a día de hoy. Es decir, la cámara con la que estoy grabando esto no existiría, ni las plataformas con las que voy a subir esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Alemania es la fábrica del mundo en cuanto a microchips y a cuanto a la creación de las cosas que hacen funcionar a otras cosas o a maquinaria. Es decir, que 1 de cada 10 productos que se venden en el mundo son fabricados en Alemania. Es bastante increíble. Esa es una de las claves, esa es la clave histórica. Pero ahora vamos con la segunda clave de que por qué Alemania es rica hoy. Y esa es la estabilidad del marco alemán. Y bueno, Ana y los espectadores os estaréis preguntando, o igual ya lo sabes tú, Ana, ¿no acabas de decir tú, Miguel, que los países se aprovechan de la devaluación de la moneda para ofrecer sus exportaciones más baratas? Sí, eso es cierto. Pero Alemania hizo todo lo contrario. Durante la segunda mitad del siglo XX, el marco alemán se convirtió en una de las divisas más estables del mundo. ¿Y qué sucedió? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no había absolutamente nada, pues evidentemente la oferta y la demanda, ¿no? Las necesidades de la gente y una persona crea una empresa para satisfacer esas necesidades con bienes o servicios. Entonces, ¿qué sucedía? Que como en Alemania no había nada, se tenía que importar absolutamente todo, ya sea de Japón o de Estados Unidos, maquinaria. Al ser el marco alemán una moneda muy estable, a fin de cuentas, es decir, evidentemente cuando tú devalúas tu moneda ofreces tu producto más barato, pero cuando tú tienes que comprar un producto del extranjero te sale mucho más caro. Pues bien, como el marco alemán era una moneda muy estable, la maquinaria se podía comprar con un pelín más de lo que te costaría comprarla en Alemania. Y además, debido a que apenas había inflación o apenas había emisión de moneda, por ejemplo, inversiones como el alquiler u otras cosas, era muy fácil prever si se podía cubrir el capital invertido a lo largo de los años. Ya en la década de los 80, Alemania se dio cuenta que para competir con Italia tenía que invertir en maquinaria y realizar y buscar nuevos métodos de producción mucho más eficientes, cosa que hizo. Y Alemania además tenía muy pocas regulaciones, muy pocos impuestos en relación a Italia más bajos, e incluso ha sido siempre bastante cauta, esto ya a nivel gubernamental, con el tema de la deuda. Es por eso que Alemania hoy en día su nivel de deuda no es preocupante. Y entonces lo que sucedió con esto es que en el año 2002, cuando Alemania entró dentro del euro, le llevaba ya bastante ventaja en cuanto a productividad, en cuanto a inversión, en cuanto a métodos productivos, que España e Italia, que venían de devaluar sus monedas. Entonces, a día de hoy, pues Alemania sigue siendo un país en el que el Estado no es muy grande, la gestión del presupuesto es bastante buena, ya que pues, se tuvo que tirar de deuda, como es comprensible, como otros países hicieron, y a día de hoy pues, hay conflicto entre los países que quieren emitir más deuda y otros que no, y que Alemania se niega a emitir más deuda del Banco Central Europeo, o sea, más deuda. Sí, más deuda, es decir, más emisión de moneda, más préstamos, etcétera, debido a que ellos han sido cautos con el presupuesto y se pueden permitir este tipo de cosas, pero Alemania y España no, y entonces la economía podría volver a colapsar y lastrar el euro. Pues bien, aquí tenemos dos modelos completamente distintos. El de Italia, que se basa en la despreocupación de la gestión presupuestaria y en la devaluación de la moneda. Como resultado, un país completamente mal gestionado, con una inestabilidad política tremenda y al borde del colapso, y ya ni hablamos de la crisis del coronavirus que va a hacer que Italia sea la nueva Grecia y que probablemente quiebre, aunque esto son solo especulaciones y que igual el Banco Central Europeo les ayuda a Italia. Y tenemos por otra parte Alemania, que es un país que ha sabido gestionar muy bien el presupuesto, que ha sabido mantener las regulaciones y los impuestos bajos para que las empresas pudieran emprender
y que ha sido responsable con la emisión monetaria para mantener el marco alemán fuerte frente a monedas como el dólar o la lira italiana o la libra esterlina o el yen japonés. Lo que ha hecho ha sido que las empresas han sabido actualizarse. Alemania ha permitido a estas empresas actualizarse, modernizarse, y ha hecho que Alemania sea a día de hoy una potencia exportadora y una potencia a nivel económico. Perdón, que se me ha olvidado y lo meto aquí. A día de hoy también Alemania es uno de los países, pues un país muy rico. El salario medio en 12 pagas es de 4.225 euros al mes y el PIB per cápita es de 47.000 euros. Espero que te haya gustado el vídeo, Ana, la comparación entre Italia y Alemania, la gran perdedora y la gran ganadora de la entrada en vigor del euro, y nos vemos cuando termine el confinamiento.